Saludos amigos de BPI, cuando son las 12:34 del mediodía aquí en Caracas, Venezuela. Estamos totalmente en vivo y hacemos este enlace para informarles del informe presentado por la Organización de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos en Venezuela. Este informe, contentivo de 58 páginas, fue lanzado y en el que se publica que en Venezuela el Estado de Derecho se encuentra con una debilidad y que se percibieron violaciones de derechos humanos en asesinatos, en uso de la fuerza excesiva por parte de los efectivos de seguridad con ejecuciones extrajudiciales. Se habla en este informe de al menos 505 ejecuciones extrajudiciales por parte de la OLP, por parte de la Policía Nacional Bolivariana, organismos como el SEBIN, que incluyen en estas ejecuciones niños y menores de edad. Este informe, que está avalado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, en representación de Said al-Hussein, quien es de la Oficina de Derechos Humanos, indica pues que la Corte Penal Internacional debe también tomar en cuenta la presentación de este informe que, como ellos lo aclaran en las páginas de las preliminares de presentación, este informe o los datos recabados de este informe se hicieron en el exterior, pues el gobierno nacional no ha permitido que una comisión del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU pueda ingresar a nuestro país para verificar cada uno de estos datos y cifras. Estas investigaciones se hicieron con las entrevistas de al menos 150 personas, entre ellas víctimas, periodistas, expresos, todo un conjunto de personas ligadas a los que serían estas violaciones de derechos humanos, que también incluyen la violación al debido proceso, torturas, tratos crueles dentro de las cárceles venezolanas, especialmente a los presos políticos. Entonces, Said al-Hussein, en representación de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, pide pues a la Corte Penal Internacional que interceda en este momento para poder ampliar la investigación de este informe. Hace unos días, cuando se estaba debatiendo la presentación y la elaboración del informe en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ya Venezuela había salido al paso de la posible presentación a través de su embajador en Ginebra, Jorge Valero. Él había indicado que este informe carece de total validez, pues no se realizaron la toma de las muestras en el sitio. Esto quiere decir que ningún investigador vino a Venezuela para poder constatar lo que se presenta en el informe, por lo que ellos calificaban que esta presentación carece de legalidad y que está infundada cualquier dato que se pueda presentar. Sin embargo, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas indicaba que estos datos no se habían recogido en el campo, es decir, acá en Venezuela, porque el gobierno nacional ha impedido en reiteradas oportunidades que representantes de los derechos humanos de la ONU puedan ingresar a Venezuela. Sin embargo, ellos dicen, en la presentación del informe, que estos datos son verídicos, pues se tomaron directamente de los testimonios de las víctimas, de testigos de lo ocurrido acá en Venezuela. También hace énfasis en las protestas de 2017, donde se evidencia que al menos 46 personas fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad del Estado, específicamente por efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana. Con la petición que hace el Alto Comisionado de las Naciones Unidas a la Corte Penal Internacional, ya sería la segunda, pues recordemos que hace unos días la Organización de Estados Americanos también presentó un informe donde se evidencia la debilidad del Estado de Derecho en Venezuela y se insta a restituir la democracia. Y por supuesto se hace énfasis en la violación de derechos humanos. Este informe también fue entregado a la Corte Penal Internacional para que se pueda iniciar un proceso de investigación al Estado venezolano. Entonces ya serían dos informes que están o reposan ya en la Corte Penal Internacional sobre Venezuela. ¿Qué pasaría luego? Se espera pues que la Corte Penal Internacional emita un pronunciamiento de cuál sería el siguiente paso a realizar, si se va a abrir la investigación,
qué pasos van a realizar. En este sentido, tendría que venir una comisión de la Corte Penal Internacional a nuestro país para verificar tanto lo que está en el informe de la Organización de Estados Americanos como en el informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, para poder contrastar lo que se podría evidenciar en este informe. Sin embargo, se ha mostrado la negativa, no se ha hecho un pronunciamiento sobre esto por parte del gobierno de una posible venida de representantes de la Corte Penal Internacional, pero se presume, como lo han dicho muchos dirigentes opositores, incluso en las sesiones pasadas de la Asamblea Nacional, que es probable pues que se intente impedir cualquier investigación en el campo, es decir, aquí en nuestro país, de la Corte Penal Internacional. En este informe también que ha presentado la ONU no solo se relatan los asesinatos por uso de armas de fuego, sino también en el área de salud de estas muertes que consideran sistemáticas por la falta de medicamentos para enfermedades graves como el cáncer, los pacientes renales, VIH, así que hay diferentes apartados sobre las distintas posibilidades de violación de derechos humanos que estarían ocurriendo en el país, y hace énfasis en la imposibilidad o la muestra de imposibilidad que ha hecho las instituciones del Estado, es decir, el Estado venezolano en pleno, por dar respuesta a estas violaciones. Hacen mención que se ha tratado de trancar el juego cuando se intenta investigar las violaciones de derechos humanos, y mencionan pues las labores que inició la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, que hoy se encuentra en el exilio, al intentar ella y los diferentes mecanismos que tenía el Ministerio Público de investigar estas violaciones sistemáticas de derechos humanos y las responsabilidades personales de quienes las habían cometido. Se dice en el informe que con la llegada o la nueva gestión, que en este caso está presidida por el fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, que se ha hecho o se ha sesgado la investigación y no se ha dado pronta respuesta a quienes han cometido estas violaciones de derechos humanos, y tampoco se ha tenido ese acercamiento con las víctimas. Reiterábamos pues que Venezuela entonces se encuentra en el panorama internacional bajo la vigilancia de estos países. Durante las discusiones previas al informe que se realizaron a principios de semana, teníamos la participación de Argentina, quien en representación de estados como Chile, Costa Rica, Canadá, Guyana, había tomado el derecho de palabra para indicar que efectivamente en Venezuela había una debilidad del Estado de Derecho y que era necesario poder ayudar a la restitución, no solamente desde el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sino de los diferentes países vecinos que hacen pues los esfuerzos, están haciendo esfuerzos a través de diferentes temas como el área migratoria, y que era necesario en el concierto o el conjunto de países vecinos de Venezuela ayudar a restituir el Estado de Derecho. Pues esta es la información la que se está manejando actualmente, y que Venezuela está bajo la mirada internacional de organismos muy importantes y que tienen pues mucha efectividad, como es el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que se ha visto pues o ha sido noticia a lo largo de la semana. Recordemos que Estados Unidos ha decidido abandonar esta instancia del sistema de Naciones Unidas, y que esto se ha visto también un poco cuestionado por la salida de este país, que veíamos que tiene derecho a o posibilidad de veto en algunas decisiones, y que quizás en el panorama venezolano tenía bastante peso cualquier postura que pudiera tener Estados Unidos en este Consejo de Derechos Humanos sobre el caso venezolano. Repetíamos pues que las Naciones Unidas presenta este informe que va en concordancia con lo que había presentado la Organización de Estados Americanos, y que se espera pues que de una pronta decisión de la Corte Penal Internacional. Es importante resaltar que a nivel internacional estos procesos pueden ser bastante lentos si se está esperando una pronta respuesta. Una vez que el Consejo de Derechos Humanos presente o entregue este informe, y al cual hacía énfasis Zeid Ra'ad al-Hussein, quien es el comisionado de derechos humanos, que pedía a la Corte Penal Internacional hacerse pues mención de esto. Recordemos que los procesos en la Corte Penal son bastante lentos, no es cuestión de días, no es cuestión de meses, pues en esta instancia también reposan expedientes del resto de los países, y en el caso venezolano no va a ser la excepción. Sin embargo,
La cuota distinta es que en menos de 15 días 2 organismos multilaterales están pues presentando este informe ante la Corte Penal Internacional y que coinciden en la violación de derechos humanos en nuestro país y en la debilidad del Estado democrático, del Estado de Derecho y la imposibilidad del Estado venezolano y sus instituciones de dar respuesta a lo que es esta violación de derechos humanos, como lo decíamos, por torturas, por tratos crueles, por el aislamiento de presos políticos, por asesinatos dirigidos por las fuerzas de seguridad del Estado, por violación al derecho al acceso a la información y a la difusión de información con las restricciones que se han impuesto a los medios de comunicación. Y un punto también bien importante, que es la violación de derechos humanos al negarse a abrir un canal humanitario y a atender a enfermos con patologías bastante complicadas como el VIH, los pacientes renales, hemodiálisis e incluso cáncer. Esta es la información que manejamos hasta el momento. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de lo que se pueda desarrollar luego de la presentación de este informe que, como decíamos, consta de 58 páginas dedicadas al caso venezolano y que tuvo el consenso de los países. Nosotros desde BPI vamos a estar muy pendientes. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, de nuestro canal de YouTube como BPI TV, para que puedan ampliar toda la información que se vaya desarrollando en este tema específico. Desde Caracas, Venezuela, Ana Rodríguez Brazón para BPI TV. Esta transmisión es una presentación de Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Ojeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curazao y próximamente en Italia. Only for Men, Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. K-Export, envíos de carga aérea y marítima. Deja todo en nuestras manos. Estamos ubicados en la 8200 Noroeste, 30 Terras, Doral, Miami.